Presentado un paper que habla de trauma óseo del temporal, apariciones típicas y puntos importantes para la evaluación en tomografía y resonancia. Fue un paper elaborado por el Departamento de Radiología del Hospital Municipal de Machida en Tokio, Japón, por el Departamento de Radiología del Colegio Universitario de Medicina Marian en Kawasaki, Japón, y el Departamento de Radiología de la Universidad Salud y Ciencia de Oregon, Portland. Bueno, habla el paper que la lesión ósea del hueso temporal es un componente importante en el trauma de cabeza y cuello y puede tener profundas implicaciones clínicas, pero gracias a los avances tecnológicos en las imágenes, como son las secciones delgadas y reconstrucciones multiplanares de la tomografía, podemos hacer un buen diagnóstico, aparte de que nos permite ver con perfecto detalle la anatomía del hueso temporal y bueno, hacer una buena evaluación en cuanto a la presencia de fracturas. También habla que gracias a las imágenes podemos tener en detalle todas las pequeñas estructuras importantes que debemos de reconocer, como son las fisuras y los canales. Como bien lo dice el paper, es importante excluir las pseudofracturas, ya que los radiólogos debemos de reconocer las estructuras normales de estos acueductos canalículos o canales y diferenciarlo ante una fractura. Y también nos dice que es importante recordar siempre hacer la comparación con el contralateral, ya que son similares en caso de una imagen como un canalículo, va a ser similar en ambos lados. Bueno, ellos también dicen que obviamente es importante tener en cuenta, ya que se pueden afectar muchas estructuras que pueden provocar complicaciones graves y un diagnóstico oportuno de estas lesiones pues pueden ayudar a evitar una discapacidad permanente en el paciente. Asimismo habla de apariencias típicas en la tomografía y resonancia, en el trauma óseo temporal y las imitaciones que podemos presentar. Entonces, en el hueso temporal hay muchas estructuras, como ya les dije, normales que son lineales y nos pueden imitar líneas de fracturas. Dentro de estas tenemos el acueducto coclear, que es un túnel que conecta el espacio subaracnoideo con la rampa timpánica de la cóclea. Generalmente puede que esté ausente en los adultos, pero bueno, tenemos que conocerla. Acá en la imagen, con la flecha negra, estamos viendo el acueducto coclear. Con las puntas de flechas blancas estamos viendo la fisura petroesfenoidal y con la flecha blanca estamos viendo la fisura petrooccipital. Otra estructura imitadora es el acueducto vestibular. Es un conducto que contiene la parte endolinfática y el saco. Se origina en la porción posterior superior del vestíbulo y se extiende medial al canal semicircular posterior y inferior lateral de la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces con la imagen es una tomografía en corte axial, con la flecha estamos viendo todo lo que es el acueducto vestibular y con la punta de flecha estamos viendo un pequeño canal delgado que es el canal singular, el cual tiene importancia porque contiene en su interior el nervio ampular posterior. Otra imagen imitadora es el canalículo subarcuato. Es un pequeño canal que contiene en su interior la arteria subarcuada y este se va a encontrar en la región superior de la cápsula óptica. Una imagen de tomografía axial donde se está tomando a nivel del canal semicircular superior y con la flecha lo que estamos mostrando es el canalículo subarcuato que se extiende desde la superficie posterior del hueso petroso hacia la cara lateral, pasando por debajo
del canal semicircular superior. Otra imagen imitadora es el canal del nervio vestibular superior, que como su nombre lo dice, en su interior contiene este nervio. Aquí en la imagen de tomografía estamos viendo con la flecha el canal que pasa desde el vestíbulo hasta la porción posterior del acueducto, del conducto auditivo interno. Otra estructura, el canal de la cuerda del tímpano. En este canal contiene el nervio de la cuerda del tímpano y la arteria timpánica posterior. En cuanto al nervio, contiene fibras nerviosas parasimpáticas, es una rama del nervio facial que surge en el segmento mastoideo y se dirige posteriormente hacia el anillo timpánico, pasando a través de la cavidad timpánica entre el martillo y el yunque. Aquí es una imagen de tomografía axial. Con la punta de flecha lo que estamos mostrando es el canal de la cuerda timpánica con su pequeño canal que se origina en la porción mastoidea, y con la flecha blanca lo que estamos mostrando es que se dirige hacia la cara anterosuperior del espacio timpánico posterior a través de la pared posterior del conducto auditivo externo. Otra imagen imitadora es el surco del nervio petroseo superficial mayor. Como su nombre lo dice, contiene en su interior este nervio y la rama temporal de la arteria meningia media. Este surco generalmente se ve afectado por las fracturas longitudinales. En la imagen, entonces, lo que estamos viendo es una imagen de tomografía en un corte axial que con la flecha estamos viendo el surco del nervio petroseo superficial mayor que cursa anteromedial. Otra estructura es el canalículo mastoideo. Este en su interior contiene la rama auricular del nervio vago, también conocido como el nervio de Arnold. Este canalículo se extiende desde la cara lateral del agujero yugular hacia la porción mastoidea del canal del nervio facial. Se observa en el 28% de los exámenes de tomografía. Una imagen de tomografía en un corte axial. Con el asterisco estamos mostrando el agujero yugular. Con la flecha estamos mostrando el canalículo mastoideo. Y con la punta de flecha lo que estamos viendo es la porción mastoidea del nervio facial. Acá tenemos el canalículo timpánico inferior, el cual en su interior va a contener la rama timpánica inferior del nervio glosofaringeo, también llamado nervio de Jacobson. Se origina en el ganglio glosofaringeo inferior y contiene fibras somáticas sensoriales y parasimpáticas. Este canalículo se va a originar a nivel del agujero yugular y pasa a la pared medial de la cavidad timpánica. Es visible hasta en un 6% de los exámenes de tomografía. Aquí estamos viendo una imagen de tomografía en un corte oblicuo coronal, donde con la punta de flecha estamos mostrando el canalículo timpánico inferior que se origina en el agujero yugular y se extiende medialmente hacia la cavidad timpánica. Otras estructuras son la sutura occipito-mastoidea, que se extiende en el borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital y continúa hasta la sutura lamboidea. Como lo vemos acá en esta imagen de tomografía en un corte axial con la flecha negra, estamos viendo la sutura occipito-mastoidea y con las flechas blancas estamos viendo la fisura petro-occipital, la cual pasa por la parte posterior del agujero yugular, que sería en esta zona. Y en esta imagen estamos viendo la fisura tímpano-escamosa, que esta se encuentra en la parte timpánica y escamosa del hueso temporal y se conecta a la fisura petroesfenoidal por la parte medial. Esto es una imagen de tomografía en un corte axial que con las flechas estamos viendo todo
el conducto, perdón, la sutura occipitomastoidea que pasa anterior al conducto auditivo externo y a la trompa de Eustaquio, y con la cabeza de flecha lo que estamos viendo es la porción anteromedial de la fisura petrooccipital. Bueno, dentro de las características clínicas del trauma óseo-temporal, en el paper hablan de diferentes clasificaciones, pero tradicionalmente se ha usado la relación con el eje de la porción petrosa del hueso temporal, dividiéndolas entonces en fracturas longitudinales, transversales o fracturas mixtas. Entonces, dentro de las fracturas longitudinales, estas representan el 70 al 90% de las fracturas óseas temporales, resultan del impacto lateral y generalmente la fractura comienza desde la zona escamosa del hueso temporal y se extiende hacia el ápice petroso. La línea de fractura siempre va a atravesar el camino de menor resistencia, es decir, por el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la cavidad timpánica o la fisura petrotimpánica, y comúnmente va a involucrar las paredes del conducto auditivo externo. También puede comprometer la fosa glenoidea de la articulación temporomandibular y la pared lateral de la cavidad timpánica. Dentro de las complicaciones, puede tener ruptura de la membrana timpánica, lesiones osiculares y la presencia de hemotímpano. Y pueden tener alteraciones a nivel de la audición de manera conductiva. También estas fracturas me pueden involucrar la pared del seno esfenoidal y generarme fracturas de la base del cráneo, generándome recolección de sangre a nivel de los senos. Y rara vez afectan la cápsula óptica. Aquí en esta imagen es una tomografía en un corte axial que con las flechas estamos viendo el trazo de fractura longitudinal a nivel del hueso temporal petroso, que está involucrando la pared lateral de la cavidad timpánica, y también estamos viendo que hay una alteración de la articulación icuomalleolar con pérdida de la alineación. La otra son las fracturas transversales, que representan del 10 al 30% de las fracturas óseas temporales, resulta del impacto en el área occipital, atraviesan perpendicularmente el eje largo del hueso petroso y se extienden hacia el agujero yugular y la fosa temporal. Estas fracturas pueden atravesar el canal auditivo interno y las estructuras laberínticas, provocando pérdida de la auditiva neurosensorial, y si presenta alteración de la ventana oval o de la base del estribo, pueden causar fístulas perilinfáticas. También pueden haber alteraciones del canal del nervio facial que van a generar una parálisis inmediata y completa. No olvidarnos de las fracturas mixtas, que serían fracturas complejas, donde hay estos dos tipos de fracturas asociadas. Aquí en la imagen estamos viendo una tomografía en corte axial, que con las flechas estamos viendo el trazo de fractura a nivel longitudinal, a nivel del eje largo del hueso petroso. Con las líneas punteadas lo que estamos viendo es la pirámide petrosa del hueso temporal, y con las estrellas estamos viendo la acumulación de líquido en la cavidad timpánica a nivel de la cavidad timpánica, del antro mastoideo y de las células aéreas de la mastoides. Bueno, dentro de la evaluación dice que la mejor modalidad de imagen para la detección precisa de las líneas de fractura es la tomografía con reconstrucción multiplanar a un grosor en la sección de 1 milímetro o menos, si es posible. Pero bueno, la
tomografía tiene una gran desventaja y es que no es muy buena para distinguir entre la presencia de una hemorragia focal del líquido seroso. Por el contrario, la resonancia no es muy buena para evaluar las fracturas, pero sí la presencia de estas hemorragias, las cuales las veríamos como un fluido de alta intensidad de señal en comparación con un fluido seroso que se vería de baja intensidad en las secuencias ponderadas en T1, y al mismo tiempo hablaban ahí que la resonancia era útil para evaluar la fuga del líquido cefalorraquídeo o perilinfa en las secuencias ponderadas en T2, ya que lo vamos a ver como una acumulación de líquido de alta intensidad a nivel del espacio timpánico o de las células de aire de la mastoides. También el paper proponía pues entonces evaluar las estructuras importantes. Esto sería como un checklist de las cosas que tendríamos que tener a consideración. Y entrando entonces en materia, empezamos con la lesión de la cavidad timpánica, que es toda aquella fractura que afecta la pared de la cavidad timpánica, produciendo una hemorragia en el espacio timpánico y en las células aéreas de la mastoides, como por ejemplo el hemotímpano, que en una tomografía vamos a ver unos niveles de líquido de alta atenuación, y en la resonancia lo vamos a ver como una alta intensidad de señal en las secuencias de T1, lo cual nos va a suponer que hay un hemotímpano. Esto nos podría conducir a una pérdida de la audición transitoria, y no olvidarnos que puede haber compromiso de lesiones osiculares. En este caso estamos viendo un paciente de 85 años que presenta un hemotímpano relacionado con fractura longitudinal de hueso temporal izquierdo. En la imagen A lo que estamos viendo con la punta de flecha es una alta intensidad de señal a nivel de la cavidad timpánica, y con la flecha blanca estamos viendo una intensidad alta de señal a nivel del conducto auditivo externo, representando entonces la hemorragia. Y en la imagen B asociada encontramos con la flecha negra una pequeña contusión parenclimatosa subyacente al hueso temporal. Otra lesión que puede estar son las lesiones osiculares, que bien pueden ser fracturas o luxaciones, siendo las luxaciones las más frecuentes y asociándose con mayor frecuencia entre fracturas longitudinales. La más común es la luxación ossicular de la articulación incudos-tapedial. Si bien decía en el paper que la tomografía era difícil de pronto evaluar esta luxación debido a que las estructuras eran muy pequeñas y además por el hemotímpano que podía estar rodeándolo. La segunda más común era la luxación de la unión incudo-malleolar, que normalmente se van a ver en la imagen como con el signo del cono del helado, y cuando hay una luxación vamos a ver una desalineación de estas, representándolo ellos como el helado caído. La tercera es la luxación completa del yunque o incus, y la cuarta sería la interrupción de la unión estadio-vestibular, que es rara, ya que esta zona se va a fijar con el ligamento anular alrededor de la placa del pie del estribo. La dislocación de la plataforma del pie del estribo ocurre con mayor frecuencia con las lesiones directas o penetrantes a través del conducto auditivo externo, y pueden causar fístulas perilinfáticas a nivel de la ventana oval. Con esta imagen de tomografía, lo que queremos representar con la flecha es la alineación correcta de la articulación incudo-malleolar, que se ve como el signo del cono, donde la cabecita sería, o el cono del helado sería la cabeza del martillo, y el cono acá sería el yunque.
Aquí tenemos entonces el caso de un paciente de 47 años con fractura longitudinal del hueso temporal izquierdo y con presencia de hipoacusia conductiva que presentó una luxación osicular. Con la imagen inicial estamos viendo un corte de tomografía axial, donde estamos viendo la interrupción de la articulación inguomaliolar que se ve ensanchada, y en la figura B nuevamente vemos esta falta de articulación, y con la punta de flecha estamos mostrando la fractura de la placa timpánica que se extiende desde la fosa mandibular hacia la articulación temporomandibular, y presencia de sangre en el conducto auditivo externo. También tenemos las fracturas, donde la más frecuente es la que afecta el yunque, especialmente en el proceso largo debido a la fragilidad y soporte de esta zona, seguido de las fracturas de la crura del estribo, y por último serían las fracturas del martillo, y si se presentan se van a generar a nivel del manubrio. Aquí entonces estamos viendo imágenes de una mujer de 26 años que se introdujo un cuerpo extraño en el oído izquierdo y generó una fractura osicular. En la imagen de tomografía, la primera es un corte axial, la segunda es un corte coronal. Con la punta de flecha lo que estamos mostrando es cómo se ve el hundimiento de la placa de la base del estribo en el vestíbulo, generándole una pérdida de la audición conductiva. Aquí sería esta y acá sería esta. Aquí tenemos un paciente de 37 años con pérdida auditiva conductiva que también tuvo una fractura osicular. Esto fue por un impacto occipital, y en el paper decían que tuvo fracturas mixtas. Es una tomografía en un corte axial obtenida 40 días después del trauma que presentó el señor. Con la punta de flecha blanca lo que estamos mostrando es la interrupción de la conexión de la cabeza del estribo con la apófisis lenticular del incus o yunque, y con la punta de flecha negra lo que estamos viendo es la fractura del proceso largo del yunque. Esta fractura fue confirmada quirúrgicamente. Hablaba también que es importante recordar que ante una pérdida auditiva conductiva crónica por más de 2 meses, se debería de realizar una investigación metódica buscando una lesión osicular. Con respecto a las fracturas del canal facial, estas ocurren comúnmente por fracturas transversales, presentan afectación del nervio facial hasta en un 50% de los casos. Las ubicaciones más lesionadas son el nervio facial en su porción laberíntica distal, la porción geniculada del canal facial y el canal auditivo interno. Se puede generar una transección nerviosa completa, generando una parálisis permanente. Y en casos de fracturas longitudinal va a afectar el nervio facial en un 10 a 20%, y la ubicación más afectada va a ser el ganglio geniculado o el segmento timpánico proximal. Ahí hablaban entonces que el inicio y el grado de parálisis del nervio facial son clínicamente pronósticos, y ante una parálisis completa inmediata habría que pensar en que hubo una transección nerviosa, o puede haber un pinzamiento o compresión por fragmentos óseos, que de ser así va a necesitar tratamiento quirúrgico temprano. Como le dice el teaching point, en un paciente con parálisis de nervio facial de tipo inmediato y completo, el radiólogo debe buscar un fragmento óseo a lo largo del curso del nervio facial que podría estar causando compresión y por lo tanto representa un objetivo para cirugía descompresiva. Una fractura en el canal explicaría la parálisis. Sin embargo, una ausencia de un fragmento óseo no compresivo no justifica una intervención de urgencia. Bueno, tenemos las fracturas de la cápsula óptica.
Esta se presenta en un 5 a 20% de los casos de fractura temporal. Comúnmente se ocurre con las fracturas transversales y clínicamente los pacientes presentan hipoacusia neurosensorial, vértigo o tinnitus. Pueden generar transección del nervio coclear, pérdida auditiva súbita, completa y permanente. Y bueno, hablaban que a veces era difícil ver fracturas a este nivel, pero la presencia de neumolaberinto o hemorragia intralaberíntica nos debía de hacer pensar en que existía esta lesión. Al mismo tiempo decían que la tomografía no era muy fácil, o sea, no era un método que nos permitía hacer un diagnóstico fácil, ya que la atenuación de la sangre era similar a los efectos de volumen parcial o los artefactos que podían producirse por estas pequeñas estructuras, siendo así entonces la resonancia magnética el estudio de complemento útil para el diagnóstico de este tipo de patologías, ya que en las secuencias ponderadas en T1 veríamos una alta intensidad. Y también hablaban que habían otras secuencias más sensibles, como eran las secuencias de recuperación de inversión atenuadas por líquido, que era el FLAIR, como bien lo dice el Teaching Point. Aquí entonces en la figura estamos viendo un paciente de 20 años después de una caída. Es una imagen de tomografía en un corte coronal, quien tuvo una fractura de la cápsula óptica. Con las flechas estamos viendo aquí el trazo de fractura. Sutil oblicua que está atravesando la cápsula óptica y está atravesando el canal semicircular. Decía en el paper que el interrogatorio inicial de las imágenes que no fueron mostradas reveló inicialmente un neumolaberinto en el giro basilar de la cóclea y bueno, esto provocó la búsqueda cuidadosa de la fractura. Aquí tenemos otro caso de un paciente de 33 años que presentó otorragia izquierda y epistasis, presentó una fractura longitudinal del hueso temporal izquierdo y una fractura del esfenoides. Esto es una imagen de tomografía en un corte axial que con la punta de flecha estamos mostrando una área de baja atenuación a nivel de la cóclea. Con la punta de flecha negra estamos mostrando el canal semicircular posterior, lo que sugiere la presencia de un neumolaberinto. Con el asterisco acá estamos mostrando la acumulación de líquido a nivel del oído medio, que bien podría ser perilinfa, resultado de una fístula que se haya originado, pero bueno, con la tomografía no es posible distinguirlo. Y con la flecha lo que estamos viendo es una línea de fractura longitudinal a nivel de la pared posterior del conducto auditivo externo. Este es otro caso de un paciente de 60 años con hemorragia a nivel del laberinto y en el saco endolinfático que presentó fracturas mixtas del hueso temporal y desarrolló hipoacusia neurosensorial izquierda al día después del trauma. Es una imagen de resonancia ponderante 1 en un corte axial, donde está mostrando una intensidad de señal mayor a la intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo. Con la punta de flecha estamos mostrando esto a nivel de la cóclea y con la flecha estamos mostrando este aumento de señal a nivel del saco endolinfático. La imagen B es una secuencia axial de resonancia ponderante 2, donde la flecha me está mostrando nuevamente el saco endolinfático con una intensidad de señal inferior, lo que confirmaría entonces la presencia de productos sanguíneos, lo que no se ve acá al nivel de la cóclea. Otra lesión que tenemos es la fístula perilinfática, que es la comunicación anormal entre el laberinto membranoso y el espacio timpánico. La causa más común es la ruptura de la ventana oval o redonda, generándose una fístula postraumática.
como por ejemplo un trauma directo, un barotrauma o una fístula iatrogénica después de una cirugía del estribo. El daño de la ventana redonda resulta de la fractura del borde de esta ventana o una ruptura membranosa, mientras que el daño de la ventana oval resulta de la fractura de la base del estribo, dislocación de la base del estribo o lesión del ligamento anular. Clínicamente va a presentar un vértigo persistente y un desequilibrio a nivel del trastorno vestibular con asociación de pérdida auditiva neurosensorial, y esto nos puede indicar que hay una fístula perilinfática. En muchas ocasiones ante la tomografía esta fractura puede estar oculta, pero la presencia de neumolaberinto nos debe hacer sospechar que hay una conexión anormal entre el oído medio y el laberinto membranoso. Es una patología de emergencia quirúrgica y la detección temprana facilita la reparación y la preservación de la audición. Aquí entonces estamos viendo un paciente de 66 años con fracturas óseas mixtas a nivel temporal, en quien sospecharon una fístula perilinfática, ya que el paciente presentaba múltiples contusiones cerebrales, presencia de nistagmus, hipoacusia neurosensorial izquierda y parálisis facial izquierda. Aquí en la tomografía es una imagen en un corte axial que con las flechas está mostrando una pequeña cantidad de líquido en el oído medio, pero bueno, ellos no evidenciaron neumolaberinto ni otra anormalidad en el laberinto, ni tampoco en el paper dicen si se le hizo algún otro estudio para confirmar. Otra patología son las fugas de líquido cefalorraquídeo. Estas fracturas se extienden hasta el tegmen timpánico y pueden conducir la fuga de líquido cefalorraquídeo. Las causas más comunes son el trauma, una complicación posoperatoria o los defectos congénitos de la pared ósea. Ocurre 4 veces más común cuando se presentan fracturas de la cápsula óptica y clínicamente se va a representar con otorrea o rinorrea, dependiendo del estado de la membrana timpánica. El 10% de los pacientes que presentan fuga de líquido cefalorraquídeo pueden desarrollar meningitis, y una complicación que tenemos que tener en cuenta es el cefalocele, que es la hernia del tejido nervioso central a través de la fractura, donde la resonancia va a ser el mejor método de estudio. Hablaba también que entre los casos confusos podíamos apoyarnos solicitando una prueba de transferrina beta 2, que al ser positiva nos ayudaría a concluir el diagnóstico. El tratamiento generalmente de esto es conservador, con o sin tratamiento antibiótico, pero ante la persistencia es quirúrgico. Aquí entonces estamos viendo una imagen de tomografía en un corte coronal de una paciente de 8 años que presentó una fractura del tegmen timpánico con presencia de hemotímpano e interrupción de la cadena osicular. Con la punta de flecha estamos viendo la fractura que se extiende desde el tegmen timpani, lo que sugiere un riesgo de fuga de líquido cefalorraquídeo, y con la flecha lo que estamos mostrando es la luxación osicular de la articulación incudo-malleolar. Otras fracturas que debemos tener en cuenta son las fracturas del canal carotidio, donde el canal carotidio se encuentra en el ápice del hueso petroso. El 35% de los pacientes con trauma craneoencefálico y estas fracturas están relacionadas con las lesiones de la arteria carótida interna, y ante la presencia de una fractura a nivel de este canal, la indicación sería solicitar una angiografía por tomografía o una angiografía por resonancia para evaluar la lesión. A nivel de la arteria podemos tener estenosis severa de la arteria carótida interna, podemos tener un trombo intramural o un pseudoaneurisma. Y el tratamiento para la lesión de la arteria carótida va a depender de la gravedad de la lesión,
Dependiendo de esto, la terapia puede ser conservadora con anticoagulación o va a necesitar un tratamiento endovascular como la colocación de un stent, como bien lo dice el teaching point. Entonces acá tenemos una paciente de 81 años con fractura del canal carotidio y lesión de la arteria carótida izquierda, posterior a una fractura longitudinal que presentó en el hueso temporal izquierdo y una fractura del esfenoides. En la imagen A estamos viendo con la flecha la fractura que interrumpe el canal carotidio, y con la punta de flecha lo que estamos mostrando es aire que se evidencia. En la imagen B es una imagen de tomografía con angiografía con contraste, que con la flecha me está mostrando una estenosis que se está presentando a nivel de la arteria carótida izquierda, perdón, y aquí vemos que hay una atenuación intermedia, refleja de la combinación del hematoma y la lesión más focos de aire. Y en la imagen C estamos viendo una imagen de tomografía formateada en un corte oblicuo coronal del lado izquierdo, cuyo flechas están mostrando la estenosis contigua en la región proximal del vaso, que tiene una extensión retrógrada, como lo están mostrando las puntas de flecha acá. Otras lesiones que tenemos que tener en cuenta son las lesiones sigmoideas de los senos y del bulbo yugular. Generalmente se presentan ante fracturas transversales que pueden originarse desde el agujero yugular y pueden provocar lesiones venosas, bien sean hemorragias por laceraciones o estenosis por trombos. La mejor modalidad de estudio es la tomografía o una angiografía venosa con contraste por tomografía, y bueno, se usa para hacer la evaluación bien sea de la oclusión o de la estenosis. Y también si hay presencia de extravasación a nivel de una hemorragia intracerebral. Hablaban que en estos casos podía asociarse con hematomas epidurales, y la tomografía nos podía ayudar a hacer una diferenciación, ya que ante un hematoma este no realzaría, mientras que ante algo del seno dural tendría un realce. Aquí entonces estamos viendo un paciente de 7 años con fracturas oblicuas del temporal derecho y cigomáticas izquierdas, que presenta una lesión venosa. En la imagen inicial estamos viendo con la flecha una línea de fractura que está comprometiendo el seno sigmoideo y el bulbo yugular, como está acá. En la imagen que le sigue es una imagen de tomografía con contraste en corte axial con las puntas de flecha. Lo que estamos mostrando es la interrupción del sistema venoso, y en la imagen C es un angiograma de sustracción digital en fase venosa de la arteria carótida interna, que está mostrando con la punta de flecha una estenosis en el bulbo yugular derecho con poca visualización de la vena en la región superior del cuello en comparación con el sistema contralateral. En este caso es una paciente de 58 años con diagnóstico de un hematoma epidural que está imitando una lesión sinusal. Esta paciente tuvo una fractura ósea temporal derecha longitudinal. En la imagen A lo que estamos viendo es una imagen de tomografía en corte axial. Con la flecha lo que estamos mostrando es una burbuja de aire, lo que nos sugiere que hay una lesión. En la imagen B es una imagen de tomografía con contraste en un corte axial que nos está mostrando con la punta de flecha la interrupción del sistema venoso, y con la flecha estamos viendo la parte del sigmoides. Esto sería un hematoma epidural que se está formando acá. Y en la imagen C es una imagen de resonancia ponderante 1 en un corte coronal que nos está confirmando el hematoma epidural.
ya que se ve con la flecha una imagen hiperintensa y con la punta de flecha estamos viendo un flujo normal de vacío que se extiende en el seno sigmoideo, el cual se está viendo desviado medialmente por el hematoma epidural que está pasando el tentorio. Otra lesión que se puede provocar son las del las del canal auditivo externo o lesiones de la articulación temporomandibular. Estas lesiones se presentan con las fracturas temporales longitudinales. Su principal síntoma es la otorragia y bueno, puede haber compromiso de la fosa glenoidea, lo cual me puede generar trismo, generando un espasmo de la parte muscular de la mandíbula. En este punto hacían ellos hincapié en que la placa timpánica se encuentra entre el conducto auditivo externo y la fosa glenoidea. Si bien esta placa está formada por la parte timpánica del hueso temporal y está separada por la parte escamosa, en esta zona hay muchas fisuras, como la fisura tímpano-escamosa o la petrotimpánica, las cuales no debemos de confundir con trazos de fractura, siendo imágenes pues normales que podemos encontrar. En la primera imagen es un paciente de 79 años que presentó fracturas mixtas del hueso temporal izquierdo, tuvo una fractura de la placa timpánica. En la imagen es una imagen de tomografía en un corte axial. Con las puntas de flecha estamos viendo la segmentación de la pared anterior del conducto auditivo externo y también reportaban que presentaba lesión de la articulación temporomandibular. Y en la imagen 2 es una paciente de 25 años con fractura de la pared anterior del conducto auditivo externo que está afectando también la articulación temporomandibular. Como lo muestra la flecha, estamos viendo aquí la fractura a nivel de la pared anterior del conducto auditivo externo y con la punta de flecha estamos viendo la presencia de aire y afectación de la articulación. Ellos también hacían énfasis en que no nos podemos olvidar de las lesiones que se pueden producir intracraneales, ya que pueden ser graves. En un 90% de los casos, las fracturas temporales se pueden asociar con lesiones intracraneales, como son el hematoma epidural agudo debido a una lesión de la arteria meningia media o una hemorragia subaracnoidea traumática, un hematoma subdural, contusiones cerebrales, edema cerebral, herniaciones o neumocefalia, ya que estas lesiones serían fatales y bueno, necesitamos tener en cuenta hacer una investigación cuidadosa del contenido intracraneal. En la imagen lo que estamos viendo es una paciente de 81 años con múltiples lesiones intracraneales a nivel del hueso temporal izquierdo. Esta paciente, decía el paper, que murió 2 semanas después de haber sufrido todas las lesiones. Es una imagen de tomografía en un corte axial con la punta de flecha blanca. Lo que estamos mostrando es un hematoma epidural en la región temporal izquierda como resultado de una lesión de la rama de la arteria meningia media. Con la punta de flecha negra lo que estamos viendo es una hemorragia en el lóbulo temporal derecho, secundaria a una contusión cerebral, y con la flecha blanca estamos mostrando una hemorragia subaracnoidea a nivel de las cisternas basilares, secundaria a una impactación sobre la cresta tentorial. Como conclusión, entonces, el paper nos dice que para el diagnóstico preciso de la lesión en los pacientes con trauma óseo temporal, los radiólogos deben de estar familiarizados con las apariencias normales y anormales del hueso temporal, que la modalidad de imagen elegida siempre va a ser la tomografía multidetector con reconstrucción multiplanar, y no olvidarnos que ante la sospecha de hemorragias a nivel del laberinto, la resonancia es el método de elección para estudiar. Gracias.